Muy bien, chicos, vamos a ver ahora lo que vendría a ser la segunda parte de neuropsicología. Como tal, vamos a hacer un pequeño recuento anatómico previo a hacer la clase como tal en neuro y también lo que vendría a ser los temas de tanto sensibilidad, algunas pruebas de sensibilidad, su clasificación y también alguna terminología que vamos a dar y lo que son los reflejos tanto superficiales como profundos y también Babinski, que es importante que se conozca, ¿ok? Ya. Ahora, primero que nada, con un recuento anatómico, algo muy importante que tienes que recordar es más o menos la distribución de cómo es que se dan lo que son las distintas raíces nerviosas alrededor del cuerpo, lo cual vendrían a ser los llamados dermatomas. Es muy importante que tú conozcas la extensión de los dermatomas, tanto para lo que es correlacionar el conocimiento que más adelante vamos a ver con los reflejos, como también tiene sus aplicaciones, por ejemplo, en lo que son las técnicas de anestesiología, que como verán posiblemente ya cuando pasen al siguiente año, quinto o sexto año, lo van a ver con más detalle, ¿ok? Bien, vamos a iniciar con lo que vendrían a ser los dermatomas de la parte superior del brazo, donde te vas a dar cuenta que la mayor parte de lo que es la cara lateral y también lo que es el primer dedo, recuerda que acá sí tenemos la mano, el pulgar es el primer dedo, luego va sucesivamente así segundo, tercero, cuarto y quinto. Si tomas, por ejemplo, de esta manera, te darás cuenta que el primer dedo está nervado por lo que es el plexo C6, ¿ok? Por la raíz C6. Y gran parte de la región anterior, lo que es la parte anterior del codo, vendría a ser justamente C6 y 5. Y si te das cuenta, justo la parte más posterior, donde está la parte del olecranon, acá es el olecranon, ahí vamos a tener la parte del C8, ¿ok? La región posterior. Una forma fácil y sencilla, como te puedes acordar, es que si te das cuenta, el C6 que vendría a ser el primer dedo, y luego para C8, ¿cuánto le faltaría? Dos. Por lo tanto, nos saltamos estos dos dedos y llegamos a la inervación del C8, ¿ok? Una forma de cómo te puedes acordar esa distribución, ¿ya? Pero sobre todo quiero que te acuerdes cómo se distribuye C5, C6, recuerda que es de la parte o la región anterior, sobre todo la región anterior. Mira que te va a dar justamente la cara anterior, anterolateral de lo que es tanto la parte del codo y también de la muñeca. Ojo, también de la muñeca. Y luego ya vamos a ver, por ejemplo, acá en sus porciones más posteriores, ¿no? Como te dije, el C8 es para parte más posterior. ¿Ya? Muy bien. Ahora, con respecto a lo que vendría a ser las dermatomas que van a darse o se van a clasificar a nivel de lo que es la región. Ese cargador. Disculpa, ya. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Muy bien, ya. Ahora, con respecto a lo que vendría a ser los miembros inferiores, hay una técnica de un libro de semiología neurológica, el libro se llama así, Neurosemiología, donde propone una forma sencilla de cómo acordarse los dermatomas de la región de las piernas. Mira, si nosotros, por ejemplo, dibujamos un piecito, así, más o menos haciendo la ilustración, perdón, ay, ese pie todo feo, ¿ya? Más o menos así un pie. Acá tenemos la región de lo que es el muslo, cadera y sube. Y acá para la otra pierna. Miren, una forma sencilla de cómo poder hacer, y incluso en el propio nombre lo menciona, el libro lo mencionan, lo que es el baile de los dermatomas. En la primera porción más lateral, que justamente se va a ir a la región de las caderas, que sería más o menos toda esta zona de aquí, vendría a corresponder al L1, como si se dan cuenta toda esta zona. Luego, si agarramos por la parte interna del muslo, que es esta zona, esta porción de acá, vendría a ser toda la región de L2. Luego, si vamos por debajo de la rodilla y volvemos a ir hacia afuera, ¿quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Bueno, gran parte de quién está, L3. Luego sigamos toda esta zona, aquí quién estaría L4 y finalmente en la parte inferior también L5, ¿ok? Y atrás, en la parte posterior, recuerda que va a ser la inervación de quién, principalmente lo que es las raíces S4, S5 y S3, ¿ok? S3, S4 y S5 y S3. Una forma fácil, sencilla y de manera muy común como poder ir acordándose, ¿ok? Esta parte, ya está. Ahora, con lo que vendría a ser los dermatomas a nivel torácico, los principales niveles que deben acordarse son acá tres, lo que es a nivel de la región de, de T4, donde este, por ejemplo, nos va a dar orientación de lo que es el pezón. Recuerda que T4 está a nivel del pezón aproximadamente. El otro importante también vendría a ser T10, que es más o menos a nivel del ombligo. Y uno muy, pero muy importante y relevante, chicos, es el T6,
El T6 viene a reflejar lo que vendría a ser el reborde costal inferior y luego acá está la apófisis sifoidea. ¿Ok? Recuerda que este T6 es muy importante debido a que, por ejemplo, en las pruebas de anestesiología, ¿ok? Borde costal inferior, en las pruebas de anestesiología, cuando se hace, por ejemplo, una raquía a un paciente, se toma justamente este T6 como un medidor, ¿no? De ver de qué tan alto está subiendo lo que es la anestesia, ya que si obviamente sube más, puede llevar o nos puede conllevar a que posiblemente comience a generar un descenso de lo que vendría a ser la secuencia cardiorrespiratoria. Y eso es algo que nos podría llevar al paro y no se quiere eso. Justamente por eso los anestesiólogos toman como punto de referencia el T6 para saber si es que el paciente está haciendo un bloqueo correcto o si es que se les ha pasado capaz el fármaco, ¿ok? O si tal vez aún les falta, ¿ok? Si aún les falta. Es una manera de cómo se puede hacer la evaluación. Ya está. Ahora, una vez ya recordado esto, también tienes que recordar lo que vendrían a ser las descripciones o las funciones principales de lo que son los fascículos. Vamos a ir con los llamados cordones posteriores, cordón posterior. Recuerda que los llamados cordones posteriores, ojo, cordones posteriores, vendrían a ser aquellos cordones que se van a encargar de las PES. ¿Cómo es PES, PES, PES? Por ejemplo, se van a encargar tanto de lo que es la posición, lo que es también de la presión, ¿ok? Y también de lo que es la vibración, ¿ya? Recuerda que esta posición, presión y vibración van a ser de partes específicas de nuestro cuerpo, sobre todo lo que es la parte articular. ¿Ok? Articular. Y es la parte que tú vas a tener de forma consciente. O sea, cuando tú, por ejemplo, tienes alguna alteración en cordones posteriores, por ejemplo, no sé, suponte de que estás, por ejemplo, con alguna anemia, por ejemplo, anemia megaloblástica, y tienes alguna alteración en estos cordones, no vas a tener tanta percepción de lo que vendría a ser la posición articular, ¿ok? Posición articular. Por eso es que eso se le llama posición articular tipo consciente, consciente. Porque tú eres capaz de distinguir si tu articulación, por ejemplo, todo está a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo, ¿ok? Y recuerda que acá tenemos también a un tacto especial, ¿ok? Acá tenemos al tacto que se va a denominar como tacto epicrítico, ¿ok? Tacto epicrítico. Tacto epicrítico, también denominado tacto fino, otra forma de cómo denominar, también lo pueden denominar tacto de reconocimiento o distinción, ¿ok? Pero en sí es el tacto que nos puede hacer la diferenciación entre dos puntos, ¿ok? Es el tacto, se puede decir más complejo su forma de cómo poder relacionar. ¿Ya? En cuanto a lo que es la parte del cerebelo, también tiene que ver justamente con la propiocepción, que va en la parte del cordón posterior. Recuerda que los tractos espinocerebelosos, que los podemos encontrar eh, en esta zona, vamos justamente a ver de que se pueden, justamente, tienen que ver mucho con lo que vendría a ser la propiocepción, pero ¿de qué tipo? ¿De qué tipo? De tipo inconsciente. Esta es la forma en que, por ejemplo, tú no tienes que recordar en todo momento en que está tu articulación para poder moverte o para poder estar de pie. Es algo que ya tú lo haces de manera inconsciente. Y es justamente este tracto el que te va a decir o te va a mantener esta funcionalidad. ¿Ok? Te va a mantener esta funcionalidad. Y los espinotalámicos son los que van a llevar toda la recepción. Donde tenemos, por ejemplo, los espinotalámicos que están en esta zona, sobre todo esta región de acá tanto el espinotalámico anterior y lateral, que van a llevar principalmente ¿qué? Temperatura, van a llevar también qué cosa, van a llevar dolor, ¿ya? Pero sobre todo van a llevar lo que es el tacto protopático, ¿ya? Que es este tacto que tiene justamente la capacidad o es indistinguible, no solamente con rozarlo a la piel, sabes que estás afectando, estás estimulando este tipo de tacto, o también denominado tacto grueso. Entonces, para aclarar la idea, en la parte posterior está la parte del tacto epicrítico, tacto fino, tacto distinguible entre dos puntos, y en la parte anterior está la parte del tacto grueso, el cual tiene la funcionalidad solamente de poder percibir nada más lo que es el roce, ¿no? El mínimo roce. Ya está. Muy bien. Vamos a ir con la siguiente. En cuanto a lo que vendría a ser la sensibilidad, tenemos lo que vendría a ser una clasificación que van a dar en algunos libros de semiología, de cómo es que vas a evaluar toda la sensibilidad. Para empezar, tenemos una llamada sensibilidad general, la cual se va a dividir en dos grandes grupos, ¿ok? Vamos a poner aquí. El primer grupo donde vas a tener la sensibilidad general va a ser la sensibilidad de tipo profunda,
perdón, no, sí, profunda, ¿ok? Y la otra lo que vendría a ser la sensibilidad superficial. Y acá, mira, vas a darte cuenta de algo muy, muy importante. Mira, en lo que vendría a ser la sensibilidad superficial, ¿a quién crees que vamos a hacer la evaluación aquí? Hacemos la evaluación tanto de lo que es la sensibilidad del dolor, la sensibilidad también de la temperatura, y también tenemos la sensibilidad de qué cosa? La sensibilidad táctil, ¿ok? Táctil. Que tú te debes acordar que la sensibilidad táctil lo vamos a ver tanto de manera protopática o epicrítica. Y date cuenta que esta sensibilidad superficial es similar a lo que hacían las conexiones anteriores, ¿no? Por lo cual podríamos decir que esta va a depender de qué cosa? De los cordones espinotalámicos anteriores. En su mayoría, ¿no? Porque también, por ejemplo, tenemos a la sensibilidad epicrítica, perdón, epicrítica, que es la sensibilidad fina que tenemos aquí, que obviamente no tiene mucho que ver, ¿no? Con lo que es el cordón anterior, pero la mayoría de estas funciones sí se va a relacionar con lo que es el cordón anterior. Ahora, este protopático también se le puede llamar como también un tacto grueso, y eso de acá se puede como tacto fino. Ya está. Ahora, con respecto a lo que es el dolor, hay que hacer acá la diferenciación de algunas terminologías, ¿no? Ya mira, cuando tú, por ejemplo, te están hablando de lo que vendría a ser el término de lo que es analgesia, es porque esto significa a sin, ¿ok? Cuando tengas a es sin algesia, dolor, es decir, que no hay dolor. Otro término también para evaluar lo que es las variaciones del dolor o cómo se va a sentir o se va a percibir el dolor, también tenemos dos, pero ya no disminuida, sino de aumento, el cuales vendrían a ser la llamada alodinia y la hiperalgesia. ¿Cómo voy a distinguir esto, Diego? Mira, es muy sencillo, mira. En ambos casos, en ambos casos, chicos, el dolor está aumentado. Tanto en la alodinia como en la hiperalgesia está aumentado lo que vendría a ser el dolor. Pero la diferencia es que la alodinia es un aumento del dolor solamente al roce. O sea, por ejemplo, a estímulos no dolorosos. Por ejemplo, suponte que tal vez un amigo viene y te da una palmadilla en la espalda, o solamente te roza, o nada más te hace un movimiento o te toca de tal forma que no te podría, en situaciones normales no te genera dolor y te duele. Eso es alodinia. Y la hiperalgesia es cuando hay un estímulo doloroso. O sea, por ejemplo, no se supone que acá sí te pueden peñiscar, tal vez te dan un golpe un poquito más fuerte, aunque normalmente sí te puede generar dolor, pero te duele más. Sin embargo, en la lodinia es cuando hay un estímulo que tal vez normalmente no te debería doler, pero sí te puede provocar dolor. ¿Ok? Eso tiene que ver mucho con lo que vendría a ser el umbral del dolor, donde en la lodinia está un poco más bajo que en el resto de la hiperalgesia, pero queden solamente con el concepto, ¿no? Que en alodinia es porque es un dolor al roce, y la hiperalgesia es un dolor exagerado o muy elevado ante un estímulo doloroso. ¿Ok? Acá lo voy a poner también. Una gran sensación de dolor. ¿Ok? Ya está. Ahora, en la parte de lo que es la sensibilidad profunda, acá vamos a evaluar sobre todo qué cosa. Vamos a evaluar sobre todo funciones de cordón posterior. ¿Y te acuerdas tú, sino que yo te dije que en cordón posterior justamente tenías varias funciones, lo que es presión, lo que es posición, lo que es vibración, ¿no? Pero no te van a preguntar así, no te van a preguntar así. La manera en la cual, por ejemplo, te van a mencionar son a sus equivalentes, ¿no? Por ejemplo, acá una forma de cómo se puedan acordar es así, mira. Bati apalea en un bar con varo. ¿Cómo? Mira. Bati apalea en un bar con un varo. ¿Ok? Una forma de cómo me puedo acordar las cuatro tipos de sensibilidades profundas que vamos a ver en la parte de los cordones posteriores. Y acá vamos a ir completando. ¿Ok? Lo que vendría a ser Bati, que es la parte de batiestesia,
que esta nos va a definir lo que vendría a ser la posición articular, que es pale, que es de paleo, que, bueno, apalea, lo cual vendría a ser en este caso lo que es la parte de palestesia, ¿ok? Que esta nos va a medir lo que vendría a ser la vibración, ¿ok? La vibración, ¿ok? Bar, que vendría a ser de varestesia, que vendría a ser, en este caso, de la llamada presión. El otro que es varo, que es varognosia, que vendría a ser el reconocimiento del peso, ¿ok? Reconocimiento del peso. Y acá, por ejemplo, chicos, es una forma de una montaña de cómo podrías aprender esas cuatro, ¿no? Batia, palea en un bar con varo, ¿ok? Muy bien. Ahora, a su vez, la batiestesia, como se refiere a lo que es el posicionamiento, la movilidad articular, esta se va a dividir a su vez en dos grandes ramas, ¿no? Lo que vendría a ser tanto lo que es el movimiento como tal y lo que es la propia posición o ubicación articular. Como es movimiento, tú te debes acordar por tu teología a través de la pre, lo que es la parte de movimiento, lo que es la llamada sinestesia, o algunos incluso acá en vez de sinestesia le pueden llamar también kinestesia, es lo mismo, ok, es lo mismo, ok. Y cuando te hablen, por ejemplo, de la ubicación, acá tienes que darte que es la estatoestesia, ok. Esto por si acaso, chicos, aunque parezca medio confuso, tienes más o menos que ver la manera de cómo acordarte, porque a veces en los exámenes te preguntan, tenemos un paciente que tiene, por ejemplo, deficiencia al momento de hacer la evaluación de la presión, de la presión profunda. ¿Cuál de las cuales, cómo se le llama a la característica semiológica se le ha perdido? Que sería la varestesia. O una persona es incapaz de poder diferenciar entre dos pesos distintos. ¿Qué cualidad ha perdido? Barognosia. ¿Ok? Es una forma de cómo te puedes ir acordando, ¿ok? Cómo te puedes ir acordando. Ya está. Ahora, otras terminologías que también quiero el día de hoy también darles a conocer es un poco de lo que es un tanto lo que es la llamada, acá lo voy a poner, sensibilidad se le podría decir sensibilidad de manera especial, ¿no? O sensibilidad mixta, ¿no? El cual, chicos, se va a dar en, sobre todo en en dos principales componentes, ¿no? Tanto lo que vendría a ser la llamada estereognosia, que esto simplemente pues es el reconocimiento de objetos, pero obviamente, ojo, esto tiene que ser con el ojo cerrado, reconoce objetos. No sé, por ejemplo, más adelante lo vamos a ver un ejemplito, le das una moneda al paciente y el paciente es capaz, por ejemplo, de poder identificar o poder decirte que es una moneda, ¿no? O le das un lapicero y el paciente con los ojos cerrados te dice que es un lapicero, ¿ok? Y la otra que tenemos es también la llamada grafestesia, ¿ok? El cual este vendría a ser el reconocimiento o que reconoce los grafos. Más adelante a ver un ejemplito ya, pero este es cuando al paciente cerrado los ojos tú le escribes en la palma de la mano un número del 1 al 10, un solo dígito nada más para que no se confunda, y le preguntas qué número es el que le has escrito, ¿no? Aunque, como te digo, estas en la parte clínica no suele ser mucho de evaluación, pero te lo dejo de manera ahí de manera práctica, ¿no? Y otra cosa es también lo que tienen que hacer la diferenciación con la llamada sensibilidad, ¿ok? Lo que le llama sensibilidad sensorial. Ya. El hecho de que ya se llame de manera sensorial es porque esta ya va a depender directamente de los sentidos, ¿ok? Y la evaluación de de este tipo de sensibilidad especial se ve sobre todo en el tema de pares craneales, ¿ok? Acá de momento no se va a tocar, pero para que lo sepas, ¿no? Tanto lo que es el olfato, el gusto, no, el tacto no, perdón, el gusto, el olfato, también lo que es la visualización, eso se va a hablar en la parte de los pares craneales, ¿ok? Sentidos, ya está. Muy bien. Ahora, algo importante que tienes que también reconocer, que tienes que reconocer,
Es también lo que vendría a ser la prueba de lo que es el monofilamento, ¿ok? Las pruebas del monofilamento es una prueba importante, ya que esta, por ejemplo, nos puede medir la presión superficial de presión en un área específica de los pies. Sobre todo, date cuenta que lo va a hacer, por ejemplo, en un pulpejo de los dedos, también, sobre todo en las articulaciones, acá lo voy a poner, metatarso falángicas, metatarsofalángicas, en la parte de lo que es la parte posterior también de lo que es la región del calcáneo y en las zonas medias del pie. Estas regiones no son elegidas así porque así es que a alguien se le ocurrió, no, sino que estos, por ejemplo, chicos, se evalúa de esta manera, ya que esto, por ejemplo, nos puede dar un indicio o nos puede dar una evaluación de que la sensibilidad no se ha perdido, ¿no? Y sobre todo esto se puede hacer en pacientes que tengan algún tipo de enfermedad metabólica, sobre todo la diabetes mellitus, en caso de pacientes que te hagan algún tipo de neuropatía, ¿ok? Neuropatía, que son justamente estas zonas las que se suelen afectar cuando tenemos una alteración metabólica como la diabetes que altera los nervios, ¿ya? Altera los nervios. Muy bien, ya está, muy bien. Aquí nada más chicos, vamos a hacer un poco lo que es el recuerdo de lo que ya se ha visto, no se va a perder mucho el tiempo en esta situación. Acá tenemos, por ejemplo, lo que vendría a ser la sensibilidad de tipo superficial. Las pruebas que se van a hacer, los voy a mencionar nada más. Acá tenemos, por ejemplo, lo que vendría a ser el tacto protopático o superficial. Se puede hacer con un algodón en distintas partes del cuerpo, ¿ok? Acá, por ejemplo, tenemos la evaluación del dolor. Recuerda que cuando tú hagas evaluación del dolor, la punta que estás evaluando tiene que ser de tipo Roma, ¿ok? Una punta Roma. Las puntas, por ejemplo, son tantas que tienen filo, que terminan así, y las otras Roma que también van así, pero terminan como que en un borde, ¿no? Estas son las que se prefiere para hacer la evaluación neurológica, ¿ya? Por eso cuando consigan sus materiales traten de ver de que tengan esas puntas sus instrumentos, ¿ya? Y otra prueba que tampoco, como le digo, no es tan usado, también lo que es la para medición de la temperatura, lo que vendría a ser la prueba de los vasos, ¿no? Se puede tomar acá por ejemplo ha tomado dos tubos de ensayo con distintos líquidos, pero en la práctica obviamente no van a tener tubos de ensayo, ¿no? Pueden usar, por ejemplo, no sé, tal vez si tienen su martillo de reflejos a la mano, con el ensayo del paciente, a ver si es que los nota la diferencia o capaz algún episodio que tengan guardado con algo frío, o incluso utilizando sus propios llaveros, tal vez le dicen, ¿siente frío ahí? Tal vez le dicen sí, te dicen no, y ahí también pueden hacer la valoración, ¿no? Ya está. En cuanto a lo que vendría a ser las pruebas ya de la sensibilidad profunda, recuerda que como te mencioné, acá sobre todo vamos a ver lo que es la sensibilidad articular, tanto acá lo que vendría a ser la parte de la vibración, ¿ok? Entonces, si hablamos de vibración, estamos hablando, recuerda, de palestesia, que es vibración, ¿ok? Regularmente, por ejemplo, esto lo vamos a hacer con un diapasón a nivel de lo que son, por ejemplo, de manera perpendicular a las regiones articulares. Luego vamos a ver lo que vendría a ser la batiestesia, bati, ¿ok? Que es la parte de la posición, donde en este caso vamos a mover lo que es el dedo gordito para poder elevar o mover, y así por ejemplo una elevación o bajamos al dedo. Al paciente se le hace cerrar los ojos y luego tú le preguntas, señor, ¿a su dedo hacia dónde le he movido? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Y dependiendo de lo que él te diga, si coincide contigo, pues eso significa que está conservado, ¿no? Luego tenemos acá, por ejemplo, la comparación de pesos, la barognosia. Al paciente también se le hace cerrar los ojos y se le da dos instrumentos de medidas similares, ¿no? Y se le dice cuál pesa más. Una forma rápida, tu martillo de reflejos con un lapicero, le dices cuál pesa más. Obviamente va a pesar más el martillo, ¿no? Y si te dice, pues que es que está conservado, ¿ya? Y acá tenemos también lo que vendría a ser la presión, ¿ya? La varestesia. ¿Ok? Ya está. Recuerda que acá es distinto, porque acá sí ejerces un pequeño de fuerza y presión. Sin embargo, acá solamente le haces un pequeño roce nada más al paciente, ¿ya? Pequeño roce. Y acá tenemos un poco de lo que vendría a ser otras pruebas. Acá voy a ponerlo como otras pruebas, ¿ya? Donde acá, por ejemplo, vamos a ver lo que vendría a ser lo que se llama esterognosia, que sirve para el reconocimiento de objetos. Esta es la forma de cómo se puede evaluar el tacto discriminativo o tacto profundo llamado tacto fino o tacto epicrítico.
Con un simple clip le puedes, por ejemplo, presionar en dos puntos cercanos al paciente. Y tú le preguntas, señor, ¿siente que le estoy presionando en dos puntos? ¿Siente que solamente un solo toque? Y si te dice dos, es porque está conservada esa cualidad. Si te dice uno, es porque no. Y acá también tenemos lo que le llaman la grafestesia, que es justo esta parte para ver los grafos. Muy bien, ya está. Así de manera general, recuerda un poco, ahí si es que él quiere, le pueden tomar una pequeña captura al toque del esquema como tal. Y acá está ya la forma de cómo hacer la evaluación de las pruebas, ¿no? Ya está. Ahora, en cuanto a lo que vendrían a ser los reflejos, estos se van a subdividir a su vez, chicos, en dos tipos principalmente, ¿ya? Tenemos lo que son uno de los reflejos, llamados también reflejos profundos o llamados también osteotendinosos, ¿nosos? El cual vendrían a ser aquellos reflejos que se van a, o van a tener justamente una respuesta ante un estímulo, sobre todo a una percusión. Y es importante que acá sepan, primero que nada, dónde se va a hacer el reflejo, o el recuerdo anatómico, segundo, qué vías está involucrada, y tercero, cuál es la respuesta esperada, ya que de esto va a depender si es que el reflejo está o no está bien. ¿Ok? Ahora, como tal, recuerda algo muy importante de los reflejos, es que como tiene justamente la parte muscular, más o menos acá hay un esquemita, parte muscular, al momento de hacer la presión o hacer, por ejemplo, la parte lesiva, esto recuerda que tiene una inervación que va a llevar a la parte de la médula, ¿ok? Poniendo que esta es la médula, su cordón posterior, ¿ok? Y aquí a nivel medular va a ser justamente su conexión, ¿ok? Para poder hacer justamente un feedback rápido y generar de esta manera una respuesta, el llamado arco reflejo, que vendría a ser el por qué justamente tenemos las respuestas de contracción muscular al momento de generar un estímulo. Bien, muy bien. Ahora, vamos a ver lo que vendrían a ser algunos de los principales reflejos. Mira, tenemos el llamado reflejo nasopalpebral o el reflejo también llamado superciliar, el cual van a ser justamente ambos en la parte de lo que es el nasopalpebral. Recuerda que la zona donde tú vas a hacer la percusión es la zona glabelar, la zona de la glabela, y en la parte del superciliar vas a hacer obviamente lo que es la percusión, con rojito acá, en el llamado arco superciliar. En el punto medio de ese arquito, chicos, es donde vas a hacer perdón, en claro, el superciliar, donde vas a hacer justamente la percusión. Ahora, la vía que vas a hacer, lo que es en este caso hacer la activación, la vía ahí vendría a ser la vía trigémino-facial. O sea, va a estar el par craneal 5 y el 7 involucrados. ¿Y cuál es la respuesta que tú esperas acá? La respuesta, acá por si acaso, es el cierre de los ojos. ¿Ya? Muy bien. En cuanto a lo que vendría a ser el reflejo maceterino, a diferencia acá que es trigémino facial, acá la vía es trigeminal. Y al nivel del mentón vas a generar lo que vendría a ser esta pequeña percusión y lo que vas a esperar es que haya un cierre de la boca. Muy bien. Todo sencillo, todo tranquilo, todo chévere. Ya está. Ahora, acá en cuanto a lo que sea el reflejo bicipital y el reflejo estilo radial, date cuenta que como te dije en los dermatomas, ¿no? Esto está por la cara anterior, la cara superficial, la cara que va hacia adelante. Por lo tanto, esto vendría que estar, ¿por qué vía o cuál vendría a ser el dermatoma que vendría a estar aquí involucrado? Tú debes saber que acá debe estar hablando que C5 como C6. ¿Por qué? Porque justamente por ahí pasan lo que vendrían a ser los dermatomas de esa zona. Y ocurre lo mismo acá, en lo que es el reflejo estilo radial, también C5 y C6 son justamente los que van a estar en esa parte inervando. ¿Ya? Muy bien. Por eso es importante recordarlo. Eso te ayuda a recordar esta porción. Ya está. Ahora, la respuesta que tú vas a tener aquí en el momento de generar lo que es el reflejo es la flexión. Flexión. Muy bien. O sea, la parte del antebrazo se va a mover así. Y aquí, en lo que vendría a ser también la región de la muñeca, también tienes este movimiento. ¿Ok? Lo que es también la parte de la flexión. Ya está. Acá date cuenta que en la parte tricipital
y también en el llamado reflejo cúbito pronador, date cuenta que ambos están evaluados por donde. Primero que nada, el tricipital está evaluado por la cara posterior, ¿no? Y casi cerca a lo que es la parte donde está el codo, justamente la parte superficial. Y la parte también de lo que es la cúbito pronador está por la parte inferior, la evaluación, por acá. Entonces, en ambas zonas, las inervaciones principalmente van a ser ¿quién? C7 y C8. Y acá tendría que ser el C8. Justamente cómo es que estaba el dibujo, ¿no? Más o menos para que hagas una relación o una hilación. ¿Ok? Acá también vas a tener lo que vendría a ser en vez de una flexión, acá lo que vas a generar es que el antebrazo se extienda. Y como su propio nombre, chicos, lo menciona, lo que vas a tener acá como su propio estímulo dice el cúbito pronador, lo que vendría a ser la pronación. ¿Ya? Pronación. Ya está. Muy bien. Ahora, otros relojes importantes, recuerda a nivel de la rodilla, justamente que te había mencionado el baile de los dermatomas. Recuerda que por de la rodilla hacia abajo, que es justamente donde está el tendón rotuliano, es justamente la percusión. Y en ese caso, ¿a quién teníamos ahí? Teníamos a L3 y a L4. Muy bien. Y lo que se va a esperar acá es la llamada extensión de la pierna. ¿Ok? Se va a hacer la llamada extensión. Muy bien. Y luego por último tenemos el aquilio, que vendría a ser el llamado S1, donde lo que se va a tener acá es llamada flexión plantar. O sea, en otras palabras, el pie, que es así, se va a ir hacia la parte inferior, ¿ok? Es flexión plantar, ¿ya? Muy bien. Ahora, esos reflejos, chicos, es importante tanto para las preguntas teóricas que les van a hacer y también para sus evaluaciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tú tienes trastornos, ya sea, por ejemplo, lo que son los llamados síndromes de motoneurona, cuando tú tienes, por ejemplo, un síndrome de motoneurona, es porque se va a afectar, o bien, acá tenemos la médula para hacer el ejemplo, las motoneuronas van a ser tanto de manera superiores como inferiores. Cuando tenemos, por ejemplo, un síndrome de motoneurona superior, lo dibujo con verdecito para que se diferencie, o sea, todo el verdecito, es de la llamada motoneurona superior, también llamada primera motoneurona o llamada motoneurona alfa. No, perdón, primera motoneurona o motoneurona superior. Y las de acá vendrían a ser las motoneuronas inferiores. Pues, ¿qué ocurre? Mira, cuando tenemos, por ejemplo, normalmente esta motoneurona superior ejerce como un papel antagónico, ¿no? En este arco reflejo, generando de que de manera paulatina o solamente cuando sea necesario, se generen las respuestas de contracción. Por lo tanto, esta vendría a ser como un papel, entre comillas, o una regulación inhibitoria. Pero cuando la motoneurona superior desaparece, este reflejo aumenta, ¿no? Por eso, en síndromes de motoneurona superior, tenemos un aumento de los reflejos. Y cuando tenemos una lesión, obviamente de las motoneuronas encargadas de hacer el reflejo, o sea, tenemos un síndrome de motoneurona inferior, van a disminuir los reflejos. Y el estado más grave de la disminución de reflejos es la llamada arreflexia. Arreflexia. ¿Ok? Si te preguntaran cuál es un síndrome característico en Perú, que tuvimos hace años una gran crisis acá sanitaria de la reflexia, el síndrome de Guillain-Barré. ¿Ok? Guillain-Barré. Muy bien, perdón. Ojalá, Guillain-Barré, ¿ya? Es importante que conozcas esto, ¿ya? Eso, como te digo, es un poquito más de semio, esto es un gasto nada más de propedéutica, pero es de esta manera en cómo hacemos la valoración, ¿ok? Ya está. Ahora, acá lo importante luego los llamados superficiales o también llamados reflejos mucocutáneos, ¿ok? Cutáneos.
Acá sobre todo, chicos, recordar, por ejemplo, tenemos el llamado reflejo córneo palpebral, el cual la vía principal acá es el igual que que el patelar que teníamos sobre superciliar, que es la vía trigémino facial 5-7, y lo que va a ser la respuesta es del lagrimeo. Lo que vendría a ser para el reflejo faríngeo como para el reflejo palatino, en ambos vamos a tener vías similares, ¿ok? Es la vía del par craneal 10 con respuesta del par craneal 11, ¿ok? 11. ¿Y qué ocurre? En ambos casos vamos a tener lo que es el reflejo faríngeo, que va a ser en la parte más posterior, se podría decir. O sea, vamos a ir hasta esa zona de acá. Vamos a reflejar las llamadas náuseas. Y eso es importante. Porque, por ejemplo, cuando tenemos un ACV, sobre todo lo que vendría a ser raíces más posteriores, capaz, o hay una parálisis perdón, un derrame o un ACV de zonas troncales, el saber que el reflejo nauseoso está abolido de un lado o de otro, nos podría dar más o menos la situación, estructura del tronco cerebral que está afectada, ¿no? Recordando que eso está casi a nivel del bulbo ya. Así que es importante también saberlo y conocerlo, ¿ok? Recuerda, ambas van a depender de lo que es para craneal 10 para craneal 11, ¿ya? Ahora, en cuanto a lo que vendría a ser el reflejo palatino o velo paladar, es la elevación, la respuesta del paladar. Listo. Ahora, con respecto ya a los demás tipos de reflejo que ya no son tan preguntados, se podría decir, cuestionados, solamente vamos a dar acá los otros niveles, ¿ok? Recuerda que el reflejo tanto anal como bulbo cavernoso, recuerda que la parte anal vendría a ser de S2 a S5, ¿ok? El vendría a ser el bulbo cavernoso de S3 a S4, o sea, ya te cuenta que es casi al medio, y el reflejo cremastérico es de L1 a L2. Acá sobre todo recuerda que la respuesta del reflejo cremastérico es la elevación testicular, ¿ok? Ya está. Bien. Ahora, con respecto a lo que vendrían a ser el reflejo cutáneo abdominal, acá date cuenta que sobre todo van a ir desde el nivel, acá es una forma sencilla de cómo acordarte, es de que recuerda que el reborde costal es T6, por lo tanto, desde T7 hasta casi T12 es justamente la zona de exploración, por lo tanto va a ser desde T7 hasta casi la T12, ¿ok? Para hacer la exploración de ese reflejo y también ver la respuesta, ya como ya hemos visto anteriormente. Ya está. Ahora, lo importante aquí, chicos, lo importante aquí es de que sepan ustedes saber cómo es que se dan los llamados signos Babinski y también sus sucedáneos, ¿ya? Ahora, miren, lo que ocurre con lo que vendría a ser el Babinski, este es un reflejo anómalo. ¿Por qué? Porque el reflejo normal, el reflejo que nosotros tenemos que encontrar en los pacientes de manera normal, es el llamado reflejo plantar, que al momento de hacer con un tacto sencillo, puede ser una llave, una punta de roma, desde el talón vamos por la parte más lateral del pie y luego cuando llegamos al primer metatarsiano, cuando sentimos durito acá, ¡fum! Nos vamos directo al primer dedo, a la lux. Y lo que debería hacer el paciente es hacer esta postura de flexión, ¿ok? Recuerda, lo que es normal es que sea la flexión, flexión. Y han preguntado, y alguna vez en algún examen por ahí preguntaron cuál era la zona o región justamente que se va a limitar para la flexión, o cuáles son los segmentos. Recuerda que es desde L4 a S2. Muy bien. Ahora, ¿por qué razón, chicos, es que es importante conocer la formación del Babinski? Porque mira, normalmente tú te debes acordar que desde pequeños el Babinski realmente era normal. En los neonatos recién nacidos, el Babinski es algo normal, no es algo anormal. ¿Pero por qué pasaba? Suponiendo de que este sea, por ejemplo, la columna vertebral, perdón, la médula espinal. Cuando nosotros éramos neonatos o pequeños, el reflejo o el arco reflejo era de esta manera, ¿no? Venía, por ejemplo, acá estaban las inervaciones de donde estimulaba,
venía su segmento, se comunicaba con la neurona que justamente motor alfa, que está su otra, y luego sacaba acá sus ramos, ¿no? Para inervar, para inervar, para inervar, para inervar. Y esa es la respuesta motora. ¿Ok? Eso era lo que ocurría en un neonato. Pero ¿qué ocurre? Hasta antes de aproximadamente los primeros 3 o 4 meses, o sea, antes del cuarto, perdón, del cuarto al sexto mes de vida, sí, cuarto, sexto mes de vida, sí, cuarto, sexto mes de vida, las vías superiores, o sea, las vías que venían desde las neuronas de la corteza, desde arriba, que venían, estas motoneuronas de acá, no llegaban a conectar, no llegaban a conectar. Y como no llegaban a conectar, esto generaba en el neonato, de una manera normal, que se genere una, en vez de una flexión, una extensión. ¿Ok? Porque recuerda que te dije qué cosa, que esas motoneuronas, aparte de por sí hacer un movimiento voluntario, los reflejos involuntarios que debían estar apagados, esta motoneurona todavía no las podía apagar. Es por eso que en el neonato, hasta el cuarto o sexto mes de vida, es normal. ¿Por qué? Porque no hay una conexión. Sin embargo, en el adulto, ya un adulto funcional, esto ya no sería normal, porque ya obviamente todo el sistema corticoespinal ya está todo evolucionado, hay una conexión ahí, y es por eso que no se puede. Es por eso que cuando tenemos un síndrome de motoneurona superior, aparece el Babinski. ¿Por qué? Porque esta vía inhibitoria, como esta neurona que es superior ya no está, ya no hay quien inhiba este sistema. Y regresamos a la extensión en vez de la flexión. ¿Ok? Esa es la razón, se podría decir, de por qué razón los bebés sí tenían ese sistema para hacer una extensión sin que sea patológico, pero ya nosotros, ya que somos adultos, ya bueno, desarrollados, ya no lo deberíamos tener. ¿Ok? Esta vendría a ser la razón. Y es la importancia de por cuál es importante saber cómo detectar el Babinski. ¿Ok? Ahora, lo que te preguntan, aparte del Babinski, aparte de su flexión, aparte también de lo que vendría a ser los ramos o los segmentos que van a encargarse de su inervación, es también, chicos, lo que vendrían a ser aquellos sucedáneos, ¿ok? Aquellas maniobras que también se realizan para poder hallar el Babinski, cuando la técnica original o lo que es el procedimiento normal no lo saca. ¿Ok? El primer sucedáneo, yendo desde abajo hacia arriba, vendría a ser el reflejo, que es el reflejo de Gordon, o el sucedáneo de Gordon, el cual se consigue, recuerda G de Gordon, cuando tú haces una opresión en los gemelos. Una forma de cómo me acuerdo del de Gordon es porque gordo, gordo. Justamente los músculos gemelos son un poco gorditos, ¿ok? Gordo, gordo, ya está. En la parte de Oppenheim, este es cuando tenemos un descenso a nivel de la porción anterior de la pierna. Sobre todo acá recuerda que se relaciona con lo que es la presión de la tibia. De la tibia, ¿ya? Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos lo que es el Schaffer, Schaffer, acá recuerda que vamos a tener aquí a lo que es la presión del tendón de Aquiles. Y por último, lo que vendría a ser el Shadow, este vendría a ser lo que es la palpación desde la cara lateral externa del pie. ¿Ok? La parte lateral externa del pie. ¿Ok? Son dentro de todo, chicos, los cuatro sucedáneos más importantes que tenemos. Hay un montón, hay más, o sea, que estaba revisando, creo que había algo más de 20, me parece, más de 20, 15 sucedáneos. Pero estos cuatro son los más importantes, los más preguntados y los que también tienen más utilización o se usan, ¿no? Mucho para poder diagnosticar también un Babinski. Ahora, Diego, en la práctica clínica, ¿cuál hago yo? El que se te haga más fácil para hacer, porque a veces no todos están y tienes también que estar probando, tocar un poco al paciente para poder hacer o valorar lo que es el que aparezca, ¿no? Ese tipo de reflejo anormal. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, chicos, hemos llegado a lo que vendría a ser al final de la ponencia del día de hoy. Espero que les haya sido de utilidad y ya nos estaremos viendo en alguna ponencia próximamente. Muchas gracias, chicos.